Los próximos 60 minutos están dedicados a tu bienestar físico, mental, emocional y espiritual. Soraya Escalona te invita a escuchar Empoderando tu Ser, espacio donde podrás aprender herramientas para tu crecimiento personal y sanación. Comienza un momento para ti. Comienza Empoderando tu Ser en Meridional Radio. Este programa es presentado por Yoganesha, Centro de Terapias Energéticas y de Práctica de Yoga. La maravillosa experiencia de conectar con tu cuerpo, mente y espíritu. Muy buenas tardes a toda nuestra querida comunidad de Meridional Radio. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo una linda tarde de miércoles. Aquí paso nuevamente a saludarlos. Soraya Escalona, conductora del programa Empoderando tu Ser, donde cada miércoles nos reunimos para aprender, para nutrirnos y también para conocer a diferentes especialistas que nos ayudan a aprender técnicas para mantener nuestro bienestar físico, mental, emocional y espiritual. Es por eso que hoy día traemos un tema muy interesante. Quiero invitarlos a que nos puedan acompañar hasta el final de este programa y que puedan dejar sus comentarios en nuestras transmisiones de las redes sociales. Estamos a través de Facebook, de YouTube, de Twitter, de Meridional Radio, y también nos pueden estar escuchando a través de nuestra frecuencia streaming www.meridionalradio.cl. Y un saludo ahí a todos los locales de la región de Magallanes que nos escuchan por la 100.9 FM en Punta Arenas y Porvenir. Hoy quiero presentarles a un invitado que va a estar junto a nosotros, nos va a estar enseñando, y por eso les digo, quédense, no se escapen de este programa. A lo mejor pueden escuchar cosas que nos lleven a reconocer ciertos episodios de nuestra vida que hayamos vivido y que nos hayan dejado algún tipo de trauma. Y es por eso que hoy día está con nosotros el doctor Julio César Carrasco, psicólogo clínico que nos acompaña desde la ciudad de Santiago y está junto a nosotros aquí en Meridional Radio para enseñarnos acerca del trauma psicológico y cómo impacta en nuestra salud mental. Bienvenido, Julio, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Hola Soraya, qué gusto, un abrazo a todos quienes nos escuchan en distintas plataformas y feliz de poder hablar un poquitito de salud mental, que creo que es tan necesario, así que agradezco este espacio, muchas gracias. Gracias a ti también por acompañarnos y por venir a entregarnos toda esta información. Tras bambalinas estuvimos conversando un poquito y con lo poco que me alcanzó a decir, yo quedé ya impactada. Así que bueno, vamos a partir primero, preguntarle cómo está. Y sí, nos puede hablar un poquito acerca de este tema, ¿cierto? Introductoriamente, cómo se vive el trauma y cómo es que estos tipos de trauma impactan en nuestra salud. Bueno, partamos con la etimología, con la palabra trauma, que proviene del griego, que significa herida. Entonces, ya por ahí vamos entendiendo un poquito de qué se trata esto. Significa algo así como yo hiero o yo lastimo, o me lastiman o me hieren. Es una palabra indoeuropea. Entonces, la usa la medicina y de ahí nosotros la hemos heredado, ¿no es cierto? El trauma se utiliza para referirse a una lesión o daño por un agente externo, como un golpe, una caída, un accidente. Y en salud mental, trauma se utiliza para referirse a una situación en la que la persona ha experimentado un peligro, un daño de forma física o psíquica que supera su capacidad de afrontamiento y que genera consecuencias negativas en su bienestar emocional presente y futuro. Es importante entender eso porque el trauma ocurre en un momento, pero depende cómo lo afrontemos, este puede seguir en el tiempo generando molestias que me pueden generar cambios profundos, no solo en mi psique, en mi mente, sino también en mis comportamientos, en mis hábitos y en mi cuerpo. Porque el trauma, pese a ser psíquico, o la gente cree que el trauma psíquico es solo trauma mental, inicia siempre en el cuerpo y en las emociones. Claramente, oiga, claro, por ahí yo conocía el significado de trauma, como lo decía al principio, de algo físico, un golpe, una fractura, ¿cierto? Como un trauma, pero viene a ser una parte externa o algo físico. Aquí, como usted nos dice, en salud mental,
lo llevamos, se habla de cierto de estas situaciones que generan algún tipo de quiebre o algo que vivimos y que de alguna forma a lo mejor no tenemos las herramientas para enfrentarlo. ¿Cómo podemos saber si estoy siendo, digamos, a lo mejor esclava ahí de un trauma? Bueno, esto tiene que ver con mis comportamientos, porque si generalmente uno dice, no, yo ya lo superé y ya lo olvidé, y uno voluntariamente fuerza la mente como a barrer debajo de la alfombra y debajo está ese recuerdo feo que me ocurrió. Algunos los recuerdo, algunos no los recuerdo y algunos los he olvidado, porque los traumas también provocan una experiencia muy bonita a nivel neurológico que uno genera amnesias lacunares, pedacitos de amnesia, pedacitos de recuerdo. Hay gente que incluso dice, yo no me acuerdo de mi infancia, mis hermanos hablan de tal y tal cosa que hicimos y yo no me acuerdo. Claro, porque tú generaste una amnesia en esa temática. Entonces, ¿cómo yo puedo reconocerlo, Soraya? De distintas maneras, pero entendiendo que hay cosas que yo no hago. Puedo tener una fobia, puedo sacarle el quite. Hay gente que no quiere viajar en avión y dice, no, mejor. Entonces, si hay algo que o le tiene miedo a un animal o evita ciertos lugares, esas evitaciones de alguna manera son un síntoma de que tu sistema nervioso autónomo que se manda solo, ¿no es cierto? Tú y yo estamos respirando en este momento, estamos haciendo la digestión, estamos haciendo una, pestañeando Claro, y no nos damos cuenta, lo hace nuestro sistema nervioso autónomo, que es muy buena onda y trabaja solo. Tiene dos configuraciones. Tiene una configuración que se llama simpática, que no es tan simpática, y una que se llama parasimpática. La simpática es la que se actúa, si yo, por ejemplo, ahora te tirara un cojín a la cara, sin que tú supieras, tú vas a saltar, se te va a claro. activar el sistema nervioso autónomo simpático, va a decir lucha o huida, me están atacando, ¿no es cierto? Pero eso era más grave cuando nosotros éramos Homo sapiens Claro, en la chiquititos, ¿no es prehistoria. cierto? Claro, el mamut, el diente de sable, entonces si aparecía el diente de sable había que luchar contra él, si es que podíamos, éramos hartos, una manada, o si no, huir. Entonces, lucha, huida son los detonantes, ¿no es cierto?, del sistema nervioso del modo simpático. Pero si este es superado porque realmente yo no me di cuenta y el diente de sable está al lado mío, ahí voy a tener una experiencia traumática porque no alcancé a afrontarlo, no alcancé a reaccionar y ahí yo voy a probablemente tener una experiencia traumática. Y lo mismo pasa en la vida, una caída, un asalto, una situación gravitante. Y lo que más hemos aprendido es con la guerra. Lamentablemente, donde más se ha aprendido de trauma y de estrés postraumático, por ejemplo, es con los veteranos de guerra. Ellos vuelven de la guerra y no han superado lo que les pasó y se les activan los recuerdos, los disparadores, ¿no es cierto? O gatillantes en el presente de situaciones pasadas y ellos activan sus memorias traumáticas y vuelven a vivir la reexperiencia del trauma como si estuviera ocurriendo a tal nivel que ni siquiera se dan cuenta. Claro, entonces, de alguna forma deberíamos de hacernos responsables de esas situaciones en las que ya hemos detectado que a lo mejor estamos evitando acciones o, o deberíamos de continuar nuestra vida normal evitándolo, si ya sabemos por ahí, como usted decía, el ejemplo de a lo mejor si alguien tiene miedo a viajar en avión, no lo hace nomás. Pero es que Sería como mira, la medida. mira, yo soy uno de esos psicólogos a los que llaman así como por dato. Oye, ¿sabes alguien que me ayude a manejar, a superar esta fobia? ¿Ah? Llámate al Julio César. Entonces, y me derivan a mí porque me he especializado en esto y lo que te voy a decir al tiro y tú lo vas a entender y quienes nos escuchan es que, ¿qué pasa si yo estudié, fui a la universidad, tengo una buena pega y los jefes te promueven y dicen, ¿sabéis que te vamos a mandar a Brasil, a Argentina, a la reunión, al seminario que nos represente y des una charla a 200 personas porque nos orgullecemos de ti? Y el profesional dice, no, me cambio de pega, no puedo. Entonces, ¿qué pasa con esa persona? Se Se estanca, estanca. se estanca. Entonces, ¿qué pasa ahí? Su cuerpo quiere ir, su mente no quiere ir, sus emociones están conflictuadas, su presente está dañado y su futuro está comprometido con el pasado. Eso es un trauma. Entonces, mira, ¿qué es lo que hay que hacer entonces? Hay que luchar con esto, hay que trabajarlo. Si puedo a nivel personal, bien, y si no, buscar ayuda profesional, probablemente mixta.
Y es importante entender que no hay un medicamento que lo resuelva. Es- Claro. Está en tu mente y en tu cuerpo. Hay que ser valientes. Muy Ya. valiente. Cada paciente es una persona muy valiente. Yo los Sí, admiro. Yo también he sido paciente y soy paciente también. sí, sobre todo porque ya de frente estamos hablando de algo que no nos acomoda, Exacto. que nos lleva a una Exacto. situación en la que ya estar cerca, ¿cierto? Nos puede generar emociones, conflictos mentales. Entonces acá, digamos, ¿cuál sería por ahí los primeros pasos o cuáles han sido estas técnicas que se han ido desarrollando para aplicar esta liberación? Bueno, primero esto, no sé, pongámosle un poco de historia a la cosa. Esto se empezó a descubrir en el siglo XIX uno de los pioneros fue el doctor Pierre Janet en Francia, que habló de la psicastenia y la disociación traumática. Y luego Ya, el famoso Sigmund Freud, que digamos que copió y pegó, digamos, a Pierre Janet. Hoy día se ha sabido más, y él habló de la neurosis traumática. ¿Ya? ya, Freud es el conocido, Pierre Janet hoy día se le ha relevado su lugar de privilegio. La Primera Guerra Mundial, con las shell crack, que eran las granadas que se lanzaban y explotaban y me dejaban traumas acústicos y veía a mis compañeros heridos o muertos, generó las primeras investigaciones en estrés postraumático, en trauma. Y entonces, de ahí viene esto. Y hoy día, ya a fines del siglo XX, en Estados Unidos, que Estados Unidos es uno de los países que más guerras tiene, ¿no es cierto? claro, Siempre participa. Ellos tienen una enorme población de veteranos de guerra, entonces le entregan mucho dinero e investigación a esa temática porque necesitan sacar a las personas adelante. Entonces ahí nace una técnica que es el MDR, que es la que yo ejerzo, que es una técnica que fue un hallazgo científico, en que pudimos trabajar las memorias traumáticas que ocurrían cuando la persona está durmiendo. Cuando dormimos es cuando consolidamos las memorias, los recuerdos. Por eso que la persona que tiene trauma en la noche duerme mal, despierta, tiene pesadillas recurrentes, despierta muy cansado porque como que ahora corrió la maratón, porque estuvo escapando, luchando, me va a pasar, qué sé yo. Entonces el inconsciente lucha, trata de resolver ese recuerdo que no pudo guardar bien. Y lo que hizo el MDR es hacer eso, pero con la persona despierta. Nosotros ya. tenemos hemisferio derecho e izquierdo. Y si quieres, me haces alguna pregunta o sigo contándote, como No, tú quieras. no, voy siguiendo, voy siguiendo. Bueno, entonces cuando uno está durmiendo, tiene que pasar la información por todo su cerebro y cuerpo para poder guardarla bien, que es, por ejemplo, esta conversación hoy día cuando tú y yo a las 2 de la mañana estemos durmiendo, probablemente nuestros ojos, no sé si han visto los que nos escuchan, los ojos cuando uno está durmiendo se mueven así un ratito, como 15 minutos, se mueven de izquierda a derecha, eso se llaman movimientos sacádicos, y se llama movimiento REM de los ojos, movimiento rápido de ojos, Rapid Eye Movement, y el movimiento horizontal rápido sacádico. En ese momento, cada 15 minutos en fracciones como de 1 hora 10, durante el sueño profundo, yo estoy guardando recuerdos. Por ejemplo, esta entrevista la vamos a estar guardando hoy día tú y yo a la noche. Y la vamos a juntar con todas las entrevistas que hemos ido, hemos hecho, porque las asociamos. Pero la Claro. persona que tiene un trauma trata de hacerlo y no puede. Y lucha, y le aparece en pesadilla, y despierta, y le duele la guatita, y despierta cansada porque no puede, y no puede, y no puede. Entonces, el MDR, que es la técnica esta, que significa desensibilización, o sea, bajar la molestia y reprocesamiento, MDR, a través del movimiento de los ojos, eye movement, rapid desensitization and reprocessing. eh, ¿Qué hizo? Hizo que la persona como que estuviera despierta. Nosotros con el movimiento de sus ojos recreamos el movimiento de cuando está durmiendo a ciertas velocidades, repeticiones y tandas, y activamos esos recuerdos en ese momento y los reprocesamos. Los sacamos de la memoria profunda y los transformamos en memoria de trabajo. Todas las memorias somáticas, las memorias emocionales, las memorias episódicas, semánticas, y las volvemos a ordenar. Eso es lo que en neurociencia se denomina neuroplasticidad. Es decir, por ejemplo, porque las memorias y los recuerdos son, para que quienes nos escuchan lo entiendan, son como una coreografía de ballet.
una neurona va para allá, para acá, se conecta con la otra, y esa coreografía se repite. Pero si esa coreografía es patogénica, es decir, me hace daño, siempre yo cuando tenga que hablar de algo que me hace daño, por ejemplo, no sé, en el soldado, la guerra, decir la palabra granada, él se le va a activar toda esa cantidad de recuerdos por ese camino de memoria dañino. Sus creencias se van a limitar, va a sentir miedo, todo se le va a activar hacia lo negativo. Entonces, lo que hacemos con nosotros con esto, desensibilizamos, bajamos la molestia y reprocesamos, es decir, hacemos neuroplasticidad, creamos un nuevo camino de neuronas, una nueva coreografía que sea más resiliente, más saludable, cosa que yo te pueda decir, sí, me pasó algo terrible y me da pena, pero puedo vivir con ello y puedo tomar el avión y puedo ir a Nueva York y puedo dar las charlas a 200 personas y Claro. puedo superar lo que me pasó. Y eso es lo que ocurre en el MDR. ¿Cuál es la gracia de esto, Soraya? Que ese MDR trabaja entonces el pasado, te mejora el presente y te da futuro. Y las creencias limitantes, el no puedo, el soy penca, no me atrevo, pucha que no le tengo miedo a las cosas, no soy lo suficientemente bueno, creencias limitantes, creencias cognitivas que te limitan, eh, se cancelan y aparecen creencias positivas. Entonces, tengo una vida por delante y no vuelve como las terapias tradicionales antiguas que era solo conversar. Acá se conversa menos, se pregunta menos lo que duele, porque también a veces hay temas que uno no Ya. quiere hablar, entonces se pregunta menos. Uno tiene técnicas de metodología y protocolos que se están validando constantemente en investigaciones, las cuales podemos compartir. Hay quienes nos quieran preguntar, pueden ir a mi red social y preguntarme, les puedo compartir. Y, porque esto es constante, nosotros pertenecemos todo el tiempo a una cantidad de investigaciones, validaciones, protocolos, y la persona puede salir adelante y no vuelve. O sea, si yo superé esto, ya no me vuelve. Y esa es la gracia. Importante. Mm. Sí. Qué valiosa información. Debo decir que, por favor, si nos están viendo en vivo, compartan este video, háganselo llegar a todos sus seres queridos. Creo que es algo que desde el principio que estamos conversando, siento que todos deberíamos de pasar por una terapia así. No creo que haya alguien libre de traumas. De alguna forma impactan en mayor o menor medida, pero creo que es un tema muy, muy, muy interesante de conocer y de entender que hay herramientas, que no necesitamos perpetuar el dolor, el sufrimiento ni esas limitaciones. Vamos a hacer una breve pausa musical para quienes nos están escuchando a través de nuestra frecuencia 100.9 FM y a la vuelta vamos a continuar aquí con el doctor Julio César Carrasco, que nos está hablando acerca de el trauma y del EMDR, que es esta terapia que ayuda a liberar esas experiencias. Vamos a esa pausa y ya volvemos. Ya estamos de vuelta en nuestra frecuencia FM 100.9 en Punta Arenas y Porvenir, y también en nuestra señal streaming www.meridionalradio.cl. Quiero recordarles a todas las personas que se encuentran en la ciudad de Punta Arenas que puedes encontrar el Centro de Terapias Complementarias Yoga Necha, un centro que ofrece una diversidad de técnicas y entre ellas puedes encontrar el Reiki, el biomagnetismo, las barras de Access y muchísimo más. Recuerda que toda la información la puedes encontrar en la página web www.yoganecha.cl y también en sus redes sociales @yoganechareiki. Recuerda que ahí puedes encontrar también la información de las actividades y retiros que se realizan en la región de Magallanes. Toda la información ahí con nuestro auspiciador Yoga Necha. Y ahora sí, continuando con nuestro invitado, el doctor Julio César Rodríguez, brevemente les comento que en la primera parte del programa estuvimos hablando acerca de qué es el trauma psicológico, cómo se define, desde cuándo se habla desde este trauma y quiénes han contribuido también ahí en el aporte de los estudios con los que contamos hoy en día. Entonces, doctor, estábamos hablando acerca, bueno, de la importancia de los efectos que genera la terapia del EMDR, Sí, que de bastante cierta difícil. forma, sí, se enredan un poquito las siglas. Es efectiva porque nos ayuda a crear un futuro, a que podamos accionar independiente de ese miedo. Me imagino que hay formas de irlo ejercitando como ese músculo para que esta neuroplasticidad se vaya sosteniendo ya
por sí sola. Quería preguntarle, hablamos un poquito al principio de cuáles son las causas que provocan un trauma, pero me imagino que también están así como, digamos, agrupadas y especificadas. ¿Nos puede hablar un poquito de eso? Sí, claro. Es importante consignar que este trauma, esta herida psíquica, esta herida que también recibe en el cuerpo, pero que me afecta emocionalmente, se podría clasificar de manera más sencilla en traumas T mayúscula y traumas T minúscula, que es lo que vemos Ya nosotros habíamos hablado. los especialistas en trauma. Claro, y el trauma T mayúscula tiene que ver con agentes ajenos, externos a mi vida, que me hayan influenciado, me hayan incidido en ella, como por ejemplo un incendio, una catástrofe, eh, esto que nosotros, Chile, por ejemplo, que es un país de terremoto, de maremoto, nosotros somos un país traumático, o sea, de traumas T mayúscula, pero también tenemos traumas T minúsculas. Traumas T minúscula tienen que ver con cómo fue mi historia personal de apego, de amor, de cariño, de cuidado, de cómo me alimentaron, me criaron, me cuidaron, si en mi casa los padres me entregaron cariño y me hacían manito, o ellos peleaban mucho y discutían, aunque a lo mejor lo hacían sin que yo me diera cuenta, pero igual me daba cuenta. Entonces, los traumas T mayúsculos y los traumas T minúsculas son la base de las historias traumáticas y a veces generalmente uno tiene traumas mixtos, T mayúscula con T minúscula. Y la T minúscula es tan dañina o más que la T mayúscula, ojo. Así que, porque ahí tú te puedes dar cuenta por qué dos hermanos que tienen la misma crianza medianamente tienen distintas experiencias, porque la experiencia es subjetiva. Mm. Estaba pensando que de alguna forma a lo mejor el trauma con T mayúscula que nos comentaba estas catástrofes naturales o a veces incendios, de alguna forma nosotros podemos decir, bien, fue algo que sucedió, un accidente o es la naturaleza, de alguna forma tenemos a quién Sí. atribuirle la responsabilidad. Me imagino que en la T minúscula nos cuesta un poco más decir, sí, esto Nos cuesta fue... mucho, nos cuesta mucho porque aparte de que lo estamos conversando tú y yo hoy día, Soraya, como adultos, estamos hablando desde el adultocentrismo, con nuestra neocorteza frontal desarrollada 100%, digamos que el cerebro termina de desarrollarse a los 24 o 30 años, es totalmente distinto cuando ocurre esto en un niño, en un bebé, porque el niño no tiene neurocorteza frontal como para racionalizar una situación y decir, mis papás en realidad están peleando porque están con un problema económico, yo lo entiendo, hay dificultad. Jamás. El niño lo único que siente con su hemisferio derecho e izquierdo es que hay algo que está mal, que están gritándose, que están golpeándose, que están golpeando Qué una peligro. puerta, que hay peligro. Por ende, volvemos al primitivo, al lucha-huida, al diente de sable. Entonces, y hay un proceso hay procesos que son deterministas en el ser humano cuando se está criando, que tienen que ver con el apego. Si yo no tengo un apego seguro en los primeros años de mi vida, 0 a 5 años, y no tengo un líder de resiliencia que me muestre que el mundo puede tener esperanza, puede tener un lugar bueno para vivir, mi nivel de mentalización, o sea, imagínate, estamos hablando de un cerebro blanco, virgen, mi nivel de mentalización, es decir, mi capacidad de leer a los otros y que me lean a mí a propósito de que yo existo y que estoy acá y que tengo carita de puchero, de tristeza, de hambre, que me dice cacuca y tienen que bañar. Y no me se están dando cuenta de todo eso que me está pasando porque yo soy preverbal, todavía no hablo. Soy un bebé, un niño chico, no tengo las posibilidades, no tengo billetera, no tengo llavero, no tengo auto, no tengo nada. Entonces, estamos hablando de esa problemática en un ser humano que muchas veces los adultos no la entendemos porque los niños no tienen esas capacidades. Entonces, el trauma T minúscula incide en ellos para siempre. Por eso es que es tan importante ponerle el doble clic al apego, a la crianza, a no discutir delante de los niños. Y si lo vamos a hacer, lo hacemos de una manera adecuada. Nunca tampoco le vamos a mentir a un niño, le vamos a decir la verdad adecuada a la edad que tiene. Lo vamos a ir guiando para que conozca el mundo. Los papás o las personas cuidadoras responsables que me acompañan al llegar a un hogar son quienes me hacen, comillas, la inducción a la vida, al mundo. Si los papás se quejan todo el rato y pelean todo el rato, y ahí están mis papás, que yo también los amo además, pero pelean, me va a generar en mí una experiencia de que el amor es con odio, el amor es con violencia.
Entonces eso voy a después pedir a los adultos y me voy a relacionar y probablemente si mi pareja me dice que me ama pero me golpea, yo voy a decir está bien porque así me crié, no lo voy a pensar, pero No. así mi cuerpo y mi mente lo va a asociar y por eso es que a veces uno dice, pero ¿por qué esa persona aguanta que su marido, su esposa, qué sé yo, lo maltrate? Pero es que me ama. Claro, porque así fue criado. Claro. La normalidad para El ese cerebro, la mente, el cuerpo de esa persona sí lo entendió. wow. Bueno, yo la verdad que desde el principio quedé impactada porque me toca igual desde que nos empezó a hablar de cómo se genera el trauma, fui reflexionando acerca de esos episodios, ¿cierto? Que de alguna forma generaron trauma y siento esa incomodidad de decir, bueno, quizás hay cosas que volver a revisar, hay que volver a replantearlo, a revivir, a darle un significado diferente a esas experiencias, porque me imagino que así como yo, a lo mejor quienes nos están escuchando se están dando cuenta de que hay temas que tratar y que la salud mental es de suma importancia para que podamos vivir de una forma muchísimo más amable y permitiéndonos vivir nuevas experiencias más allá de de los traumas que tengamos. Tal cual, tal cual. Y ¿sabes qué? Hay que hablar de esto, hay que hablarlo. Yo creo que el primer punto de partida es hablarlo. Post pandemia tenemos una responsabilidad, yo creo todos, de apoyarnos. A veces uno no se da cuenta de lo que le pasa, pero para eso están los familiares, los amigos, las parejas, quien me quiere, y lo puede decir de una manera muy, muy amorosa, muy cercana. Y también uno puede hacer pequeños cambios. No vas a entrar a la raíz del problema, pero te puedes ayudar. Y es conectarte con tu mente, con tu cuerpo. Hay herramientas como el mindfulness, la atención plena, caminar, conectarte contigo, la respiración. Son tremendas herramientas que si Ya. las trabajamos de manera terapéutica, consistente, disciplinada, con apoyo, pueden generar cambios. No vamos a entrar a la raíz del problema, pero sí podemos hacer que no se nos aparezca el diente de sable de manera tan inmediata a veces. Mm. Ahí vamos comprendiendo también por qué es la importancia de todo esto, porque todo nos suma, nos ayuda a mantener ese equilibrio, porque cuando estamos en desequilibrio, me imagino que ahí surgen todos estos fantasmas. Claro, eh, totalmente. Es que hay que derribar mitos, Soraya, porque hoy día estamos en el 2023 y hoy día todavía hablar de cuerpo y mente es muy retro, claro, es muy en blanco y negro. Lo que pasa es que en la punta de mi dedo del pie y del tuyo y de cualquiera que nos escucha, hay neuronas. Entonces yo te digo, ¿tú piensas con el cuerpo o sientes con la mente? claro. Eh, claro, o sea, al final somos una sola cosa. Entonces, cuando tú trabajas cuerpo, trabajas mente. Cuando trabajas mente, puedes trabajar cuerpo y así. Y además, entre medio tenemos una cosita acá al medio del cerebro que se llama sistema límbico, donde están nuestras emociones. Y las emociones, yo para sentir pena, tengo que acordarme de la pena que me Claro, pasó en algún momento. O sea, yo cuando tenía 1 año metí los dedos al enchufe y créeme que lloré, me dolió, me retaron, sentí dolor y ahí yo grabé en mi mente miedo igual dolor, etcétera. Entonces, si el día de mañana yo voy en bici y me saco la contumelia y me duele y me da miedo, yo sé que me dio miedo y me dolió porque al año yo tenía un recuerdo de cuando metí los dedos al enchufe. Eso es para las cosas buenas y para las cosas malas, ¿no es claro. cierto? Entonces, así funcionan las emociones también, hay que entenderlas. Y además las emociones no vienen solitas. No tengo pena, no, tengo pena, frustración, rabia, impotencia, vienen todas pegoteadas. Entonces, hay que también enseñar mucha educación emocional, reconocer mis emociones en el cuerpo, el nudo en la garganta, en la guatita, el pecho apretado, etcétera. O me fui al baño derecho cuando me dio pena, Claro, o no quiero comer. también. Bueno, esas son algunas de las formas en las que se manifiesta, ¿cierto? También ese desbalance. Y aquí nos quedan algunas preguntitas por resolver. Em, bueno, nos contó que a través del EMDR se pueden liberar estos traumas, ¿cierto? Se trabajan en sesiones y algo súper importante que mencionó es que no se necesita como revivir el dolor o hablar del dolor. Hay una forma más sencilla sin que Sí, haya como que pasar por todo eso de nuevo.
MDR se basa en neurociencias duras, ¿ah? Podemos ver las investigaciones, pero el MDR es muy cercano. MDR cuida al paciente, entonces MDR no necesita preguntar porque va por protocolo. El MDR nadie improvisa. Solamente lo podemos ejercer psicólogos y psiquiatras certificados por MDR Institute de las organizaciones de Estados Unidos y Europa. Y el MDR a través del protocolo pregunta solo lo necesario, no pregunta daño. Piensa tú que MDR, con las investigaciones nos dimos cuenta que las mismas sintomatologías que tenían los veteranos de guerra eran las que tenían los niños maltratados del Bronx y las mujeres abusadas. Entonces, hoy día trabajamos las mismas patologías y hay cosas que son muy delicadas de poder preguntar. Y MDR las pregunta de tal manera que yo no tengo que contar todo lo que me pasó, o incluso a veces ni lo recuerdo porque tengo amnesia. Y basta preguntar de cierta manera metodológica que tiene el protocolo MDR y yo voy entregando la información. Se conversa menos, se trabaja más con la mente. Y además que la sesión, entre sesión y sesión, la persona, el paciente, va procesando al dormir lo que se trabajó. Entonces, Claro. es muy intenso. Es muy fuerte, es muy bonito como la persona sale adelante, porque también, por lo mismo, la terapia es más corta, dura menos tiempo que largos procesos de años que estaban los pacientes a veces. Con esto no. Y además que cuando trabajas una temática, nosotros hablamos de Mm. clúster, de ideas asociadas o eventos traumáticos similares. Cuando trabajas una temática, estás trabajando todas las temáticas que se asocian a eso. Como por un Entonces, bloque. claro, entonces eso es muy Wow, bueno, claro. sí. Entonces hace más rápido el proceso. Claro, porque ya no lo individualiza por hecho, sino que si Claro, son parecidos, entra todo en el mismo. claro, claro. Súper. Bueno, muy buena la conversación. He aprendido muchísimo hoy día en este programa. Gracias, muchísimas gracias por todo lo que nos ha compartido. Quiero que nos cuente un poco más em, cómo lo pueden contactar. Me había surgido otra duda. Nos dijo que estos procesos eran más cortos, pero se realizan por tratamientos, por cantidad de sesiones, se va evaluando en el proceso o Sí. cómo funciona. En específico, en el MDR vamos a tener un proceso psicodiagnóstico de levantamiento de la información o hay una derivación de un psiquiatra o de un neurólogo, usted tiene trauma, necesita terapia MDR. O la persona sabe, se dio cuenta que tiene un trauma, una fobia, algo, y se puede trabajar el objetivo específico, vengo por esto, Ya. o podemos juntos, ¿no es cierto?, levantar que tenemos esto, pero debajo está todo esto, y vamos a ir trabajando en específico. Dependiendo de eso, hay protocolos. Hay protocolos específicos, protocolo para estrés postraumático, protocolo para fobia, protocolo para duelo, protocolo para depresión, protocolo para bipolaridad, etc. Ya. Y dependiendo de eso se va a ajustar de acuerdo a cada paciente, de acuerdo al psicodiagnóstico que se levante. El MDR tiene ocho, para simplificarlo, tiene ocho capítulos, ocho fases. Y esas son las fases que se tienen que ir trabajando en terapia. Ya. No sé si te respondo por ahí. Sí, sí, sí. Yo por lo menos entendí. Si hay alguien que quiera preguntar algo, lo puede dejar en nuestros comentarios y lo vamos a estar respondiendo. Si no es ahora, más adelante también ahí le podemos dejar una respuesta en los comentarios. Así que escríbanos, háganos llegar sus dudas, sus sugerencias, sus consultas. Estamos aquí junto al doctor Julio César, que nos está hablando de estrés, o sea, de trauma. eh, de estrés postraumático también hablamos, de situaciones, ¿cierto?, que nos pueden haber generado algún tipo de impacto y que hoy día nos afectan. Nos hemos dado cuenta por alguna situación que hay algo que nos impide hacer algo de forma normal y también, como nos decía, derivado también por algún especialista. Bueno, doctor, quiero que nos cuente cómo lo pueden contactar todas las personas que lo están escuchando y que quieren ya empezar a trabajar en sí mismas. Bueno, lo primero es en mi red social Instagram, @psicólogo_Julio César. Si no, también en Instagram o en la página web Instituto Kintsugi.
Kintsugi, que soy cofundador de Instituto Kintsugi con mi socia Chen Huilin, y hemos formado este Instituto del Trauma Emocional y MDR, en el que trabajamos en ello. Así que psicólogo-Julio César, y van a encontrar harta información. Me pueden seguir en mi canal de Instituto Kintsugi, emisor Kintsugi en YouTube o en Spotify. Pueden googlear ahí, van a llegar al tiro, a donde hay podcasts que hablamos de trauma, MDR, psicología, emociones y felicidad, como decimos nosotros. Excelente. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo, por habernos acompañado, por su amabilidad y esperamos en otra oportunidad poder tenerlo de nuevo para que sigamos profundizando en este tema tan interesante. Feliz. Muchas gracias, Soraya, por hacer un programa que de tanto beneficio a la comunidad. Así que cuenta conmigo siempre. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, nos vamos despidiendo de nuestro programa de hoy. Muchísimas gracias a todos quienes nos acompañaron en nuestra sintonía. Los dejo invitados a que nos acompañen el próximo miércoles a las 17 horas de Magallanes, 16 horas del resto del país. Los dejamos en compañía aquí de Meridional Radio. Los invitamos a que se permanezcan sintonizados, y si nos están viendo a través de nuestras redes sociales, denle me gusta, seguir ahí a todas nuestras redes para que se mantengan actualizados de todo lo que estamos realizando aquí en Meridional Radio. Un abrazo grande a todos, que tengan una linda tarde. Nos vemos. Chao, chao. Este programa fue presentado por Yoganesha, Centro de Terapias Energéticas y de Práctica de Yoga. La maravillosa experiencia de conectar con tu cuerpo, mente y espíritu. Vivimos una hora con revelaciones para tu bienestar físico, mental, emocional y espiritual. Soraya Escalona te espera la próxima semana en Empoderando tu Ser, espacio donde podrás aprender herramientas para tu crecimiento personal y sanación. En 7 días más, nuevamente Empoderando tu Ser en Meridional Radio.